Helena Whitmore acepta ser enviada al baile más importante de Londres, sin saber que el duque de Thornbury buscaba exactamente a alguien como ella. Lo que sucede después transformará su convicción de ser invisible en el descubrimiento de un amor que desafiará todo lo que la alta sociedad consideraba importante y revelará un secreto familiar que cambiará el destino de dos casas nobles. Una historia que prueba que la verdadera belleza reside donde pocos se atreven a mirar y te hará creer nuevamente en el poder transformador del amor genuino. La lluvia golpeaba los cristales de la biblioteca de Whitmore Hall mientras Helena sostenía un libro de botánica entre sus dedos. Sus oídos, sin embargo, captaban cada palabra de la conversación que su tía Constance mantenía con su madre en el salón contiguo. «Es nuestra última oportunidad, Margaret». La voz de tía Constance atravesaba las paredes. El baile de los Ashford será el evento de la temporada. Todos los solteros elegibles de Inglaterra estarán presentes. Helena conocía ese tono. Era el mismo que su tía había usado con sus primas antes de casarlas exitosamente. Pero Helena era diferente. Eso lo había sabido desde siempre. «Constance, por favor». La voz de su madre sonaba cansada. «Ya hemos intentado esto. 3 temporadas en Londres. Helena no es como las otras muchachas. Es demasiado cerebral, demasiado directa. Y su apariencia...». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Helena cerró los ojos, sintiendo el familiar ardor de las lágrimas que se negaba a derramar. A sus 24 años, había desarrollado una coraza casi impenetrable contra este tipo de conversaciones. «Precisamente por eso debemos enviarla», insistió tía Constance. «El duque de Thornbury necesita esposa urgentemente. Los rumores dicen que está buscando algo específico, alguien que no sea las tontas debutantes que se desmayan a sus pies». «¿Y crees que mirará 2 veces a Helena?» Helena se acercó silenciosamente a la puerta entreabierta. Podía ver a las 2 mujeres, su madre reclinada en el sofá, una mano sobre su frente, su tía junto a la ventana, rígida como una estatua. «No lo sabemos si no lo intentamos. Además, ¿qué tiene que perder? Ya hemos aceptado que Helena se quedará soltera. Este es un último intento». Las palabras resonaron en el pecho de Helena como campanas fúnebres. No era que deseara desesperadamente casarse, pero escuchar su futuro de solterona, discutido con tanta naturalidad, le recordaba dolorosamente su lugar en el mundo. «¿Y si la humilla públicamente?», preguntó su madre. «Margaret, Helena ya es prácticamente invisible en sociedad. ¿Cómo podría ser peor? Quizás el duque vea algo en ella que nosotras no hemos sabido apreciar». Helena se miró en el espejo sobre la chimenea. Cabello castaño oscuro sin brillo dorado, ojos del color del whisky demasiado grandes para su rostro, piel pálida con pecas que ningún polvo ocultaba, completamente. No era fea exactamente, simplemente no era notable. En una sala llena de cisnes, Helena era un gorrión. «Está decidido entonces», declaró tía Constance. «Mandaré hacer un vestido apropiado y contrataremos a Madame Dubois para que le enseñe algunos pasos adicionales». Helena se apartó de la puerta y regresó a su silla. Afuera, los rosales que ella misma había plantado se mecían bajo la lluvia. Había algo hermoso en su resistencia, en cómo florecían año tras año sin importar las tormentas. Quizás ella también podría ser como esas rosas, sobrevivir a una tormenta más. Lo que Helena no sabía era que a 60 millas de distancia, en Thornbury Manor, el duque Alexander Thornbury sostenía una carta que cambiaría el curso de ambas vidas. Sus arrendatarios. Era conocido por su mente aguda y su completa falta de paciencia para las tonterías sociales. También era, en palabras de su hermana Charlotte, obstinadamente solitario.
Estaba parado en su estudio, la carta de su abogado abierta sobre el escritorio. Las palabras parecían burlarse de él. «Milord, los términos del testamento de su difunto tío son inequívocos. Para recibir la herencia completa, incluyendo las tierras de Yorkshire, debe contraer matrimonio antes del solsticio de verano de 1815. De no cumplir, las propiedades pasarán a su primo segundo, Percival Thornbury». Alexander apretó la mandíbula. Percival, un hombre cuya mayor contribución había sido perfeccionar el arte de gastar fortunas no ganadas. La idea de que las tierras cayeran en sus manos era intolerable, pero más intolerable era casarse por obligación. Había visto demasiados matrimonios sin amor deteriorarse en resentimiento. Su propia madre había soportado tal unión. Alexander había jurado ser diferente. «¿Milord?». La voz de Hastings, su mayordomo, lo sacó de sus pensamientos. «Sí, Hastings. Lady Ashford ha enviado otra invitación para su baile. Insiste en que su presencia sería el punto culminante de la temporada». Alexander casi sonrió. Caroline Ashford era una de las pocas mujeres que respetaba. Era inteligente, directa y una casamentera sin remordimientos. «Supongo que no tengo más opción», dijo Alexander. «Después de todo, tengo una esposa que encontrar». Hastings arqueó una ceja. «¿Puedo preguntar qué tipo de esposa busca, milord?». Alexander se giró hacia la ventana. «Alguien real, Hastings. Alguien que pueda sostener una conversación más allá del clima. Alguien que me vea como Alexander, no solo como el duque de Thornbury». «Con todo respeto, milord», dijo Hastings, «tal mujer probablemente no será encontrada desfilando en el baile como un trofeo». Alexander se rió genuinamente. «Probablemente tengas razón, pero debo empezar en algún lugar». Lo que no sabía era que el destino ya estaba organizando exactamente ese encuentro imposible. Azul profundo que tía Constance insistió resaltaba los ojos poco comunes de Elena. El escote era más bajo de lo que consideraba cómodo, y la falda fluía en capas de seda que susurraban con cada movimiento. «Es demasiado», murmuró Elena, mirando su reflejo. «Parezco estar jugando a disfrazarme». «Pareces una mujer», corrigió tía Constance, «una mujer que merece ser notada». Las siguientes horas fueron tortura de alfileres y planchas calientes. Cuando terminaron, Elena apenas se reconoció. Su cabello había sido peinado en rizos elaborados, y algo hacía que sus ojos parecieran más grandes, más luminosos. «¿Ves?», dijo tía Constance con satisfacción. «Tienes algo, una cierta presencia. Solo necesitabas el marco adecuado». Elena no supo qué responder. La mujer en el espejo era innegablemente atractiva, pero se sentía como una extraña. «Recuerda», continuó tía Constance, «cuando te presenten al duque, debes ser cortés pero no obsequiosa, interesada pero no, desesperada, inteligente pero no intimidante». Las instrucciones se enredaban en la mente de Elena como espinas. ¿Cómo ser todas esas cosas contradictorias? «Es hora», anunció tía Constance. «El carruaje nos espera». El carruaje se detuvo frente a Ashford House exactamente a las 8. La mansión resplandecía con cientos de velas, su fachada blanca iluminada como un faro. Elena sintió su estómago contraerse cuando tía Constance la empujó hacia adelante. «Valor, querida», susurró su tía. «Eres una Whitmore. Tenemos nuestra propia historia». El salón de baile era exactamente tan impresionante como Elena había imaginado. Techos altísimos con frescos mitológicos, arañas de cristal, paredes de seda dorada, y llenando cada centímetro la flor innata de la sociedad londinense. «Lady Constance Whitmore y la señorita Elena Whitmore», anunció el mayordomo. Exactamente 3 personas voltearon a mirar. 3, de un salón con 200. Elena sintió sus mejillas arder.
Ahí está. Lady Ashford, murmuró tía Constance, dirigiendo a Helena hacia una mujer imponente de 50 años. Vamos a presentar nuestros respetos. Lady Caroline Ashford era el tipo de mujer que intimidaba a Helena. Segura, elegante, con confianza innata. Sus ojos grises recorrieron a Helena en una evaluación de 3 segundos que se sintió como una eternidad. «Constance, querida», saludó Lady Ashford. «¿Y quién es esta joven encantadora?» «Mi sobrina, Helena Whitmore», respondió tía Constance. «Es su primera temporada en un tiempo». Los ojos de Lady Ashford se entrecerraron, captando toda la historia no dicha. Primera temporada en un tiempo era código para múltiples temporadas fallidas. Pero Lady Ashford sonrió. No condescendiente, sino genuino. «Querida niña», dijo tomando la mano de Helena, «qué valiente eres por venir. Estos eventos pueden ser terriblemente sofocantes. Todo el mundo pretendiendo ser alguien que no es». Se inclinó más cerca. «Entre tú y yo, preferiría estar en casa con un buen libro». Helena sintió algo aflojarse en su pecho. «¿Un libro sobre qué, si puedo preguntar?» «Ah, eres lectora». Los ojos de Lady Ashford brillaron. «Actualmente estoy fascinada con las teorías del Dr. Jenner sobre la vacunación. He leído sobre su trabajo», respondió Helena, olvidando su nerviosismo. «La idea de prevenir la viruela mediante exposición controlada es brillante, aunque comprendo por qué algunos lo consideran poco natural». «Exactamente», exclamó Lady Ashford. «¿Ves, Constance? Tu sobrina tiene cerebro. Eso es más raro que la belleza». Sus ojos exploraron el salón. «De hecho, conozco a alguien que apreciaría una conversación inteligente. Ah, ahí está. Thornbury». Helena sintió que su corazón se detenía. No podía ser, no tan pronto, pero Lady Ashford ya hacía señas a alguien al otro lado del salón y Helena observó, fascinada y aterrorizada, como un hombre alto se abría paso hacia ellas. Alexander Thornbury era más de lo que Helena había esperado. No solo guapo, esa palabra era insuficiente. Tenía el tipo de rostro que pertenecía a bustos romanos. Líneas fuertes, mandíbula definida, nariz que había sido rota y sanado ligeramente torcida. Su cabello era negro como ala de cuervo, pero eran sus ojos los que capturaban. Grises como cielo de tormenta, inteligentes y en este momento ligeramente aburridos, mientras aceptaba cumplidos de una joven rubia. «Thornbury», llamó Lady Ashford. «Ven aquí». Inmediatamente. Helena vio algo cambiar en su expresión, resignación paciente, antes de que se excusara y continuara hacia ellas. «Caroline», saludó con afecto genuino. «Tu baile es, como siempre, el evento de la temporada». «¡Tonterías! Es un circo diseñado para emparejar inadecuados. Pero ya que ambos están aquí, podríamos hacer algo productivo. Duque de Thornbury, permíteme presentarte a la señorita Helena Whitmore». Helena hizo una reverencia. Cuando levantó la mirada, descubrió que el duque la observaba con cortés aburrimiento. «Señorita Whitmore», dijo con educación automática. «Es un placer». No lo era. Helena podía ver el momento exacto en que la catalogó y descartó. Bonita quizás, pero no notable. Algo feroz despertó en Helena. Toda su vida había sido descartada. Estaba cansada, así que hizo algo completamente fuera de carácter. «¿Lo es?», preguntó con voz clara. «Es un placer, Excelencia, porque desde donde estoy parada parece más bien una obligación social que está cumpliendo con la misma emoción que uno muestra al pagar impuestos». El silencio fue absoluto. Tía Constance hizo un sonido estrangulado. Lady Ashford dejó escapar algo que podría haber sido risa reprimida. Y el duque finalmente, realmente la miró. La expresión de aburrimiento se desvaneció, reemplazada por algo que Helena no podía identificar. «Tiene razón, señorita Whitmore», dijo lentamente.
Eso fue imperdonablemente grosero de mi parte. Permítame comenzar de nuevo. Hizo una reverencia con intención real. Soy Alexander Thornbury y estoy genuinamente encantado de conocer a alguien que prefiere la honestidad brutal a la cortesía vacía. Las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa genuina. ¿Bailaría conmigo, señorita Whitmore? Y quizás podría contarme más sobre por qué parezco estar pagando impuestos. Elena miró su mano extendida. Debería sentirse triunfante, pero en cambio se sintió expuesta. No bailo especialmente bien, advirtió. Entonces tendremos algo en común, respondió. Soy notoriamente terrible en las conversaciones triviales. Mientras la guiaba hacia la pista, Elena escuchó a Lady Ashford murmurar: bueno, eso fue inesperado. Lo que ninguna sabía era cuán inesperado se volvería todo. Y en las sombras, Percival Thornbury observaba con interés calculador. Había venido esperando ver a su primo fracasar. En cambio, acababa de presenciar algo mucho más peligroso para sus planes. Revelación. Alexander se movía con gracia natural que hacía que los pasos de Elena parecieran torpes, aunque nunca la dejó tropezar. Cada vez que dudaba, su mano en su espalda la guiaba sutilmente. Así que, dijo después del primer giro, ¿hace un hábito de insultar a duques en bailes? Su tono era juguetón y Elena se relajó. Solo cuando merecen ser insultados, Excelencia. Y usted parecía necesitar ser sacudido de su estupor social. Estupor social. Esa es una forma interesante de describir la cortesía educada. La cortesía educada implica participación genuina, contraatacó Elena. Lo que mostraba era tolerancia apenas velada. Para su sorpresa, él se rió. Un sonido genuino que hizo que cabezas se volvieran. Tiene toda la razón. He estado tolerando esta noche apenas. Los bailes no son mi ambiente preferido. ¿Y cuál es? Mi biblioteca, mis campos. Cualquier lugar donde pueda tener conversaciones reales, en lugar de intercambiar banalidades coreografiadas. Elena sintió algo cálido expandirse en su pecho. Comprendo perfectamente esa sensación. ¿De verdad? Sus ojos la estudiaron con nueva intensidad. No imaginaría que una joven como usted tendría dificultades en eventos sociales. Una joven como yo. Elena repitió las palabras con ligera amargura. ¿Y qué tipo de joven cree que soy? Él consideró la pregunta seriamente. Honestamente, no estoy seguro todavía, lo cual es refrescante. Generalmente puedo categorizar a alguien en 30 segundos. Usted, señorita Whitmore, es desconcertante. ¿Desconcertante es un cumplido o una crítica? En mi experiencia, ambos. Las cosas desconcertantes tienden a ser las más interesantes. La música los llevó a través de otro giro, y Elena se encontró más cerca de él. Podía oler su colonia, cedro y bergamota, y ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos que sugerían que sonreía más de lo que su reputación sugería. Tengo una pregunta impertinente, dijo él de repente. ¿Solo una? Su boca se curvó. Por ahora, ¿por qué está aquí esta noche? Y por favor, no me diga que adora los bailes. Elena debería haber dado una respuesta diplomática, pero había algo en la forma que la miraba que hacía las mentiras sentirse como traiciones. Estoy aquí, dijo cuidadosamente, porque mi familia decidió que tengo una última oportunidad de asegurar un matrimonio respetable antes de resignarse a mi vida de solterona. Usted, aparentemente, es la principal esperanza de esa campaña. Esperaba que se retirara. En cambio, sus ojos se iluminaron con deleite. Ah, entonces somos ambos víctimas de expectativas familiares esta noche. Víctima, Excelencia. Necesito casarme antes del solsticio de verano o perder una herencia significativa a mi primo segundo, explicó con franqueza. Lo cual significa que este baile
no es diferente para usted que para mí. Una última oportunidad desesperada. Su honestidad la desarmó completamente. Los duques no admitían en vulnerabilidades a extraños. Entonces ambos estamos aquí bajo falsos pretextos, dijo. No falsos, simplemente complicados. Y ahora que hemos establecido nuestras motivaciones mutuamente mercenarias, quizás podamos tener una conversación honesta. Dígame, ¿qué le gusta leer? El cambio fue tan abrupto que Helena parpadeó. Perdón, leer. Lady Ashford mencionó que es lectora. Pensé que podríamos discutir literatura. Es más entretenido que el clima. Helena sintió una sonrisa genuina. Tirar de sus labios. Botánica principalmente, taxonomía de plantas, técnicas de cultivo, propiedades medicinales. ¿Ha leído el trabajo de Sir Joseph Banks sobre plantas de Australia? Cada palabra, aunque sospecho que romantizó algunas observaciones para audiencias inglesas. «Completamente de acuerdo», exclamó Alexander. Lo que siguió fue una conversación que los perdió a ambos. Hablaron de plantas, de ciencia, de la política detrás de la investigación botánica. Y por primera vez en su vida, Helena se sintió completamente vista. La música disminuyó, señalando el fin del vals. «¿Le gustaría salir al jardín?», preguntó él. «Solo por un momento. Me gustaría continuar esta conversación sin gritar sobre la orquesta». Helena sabía lo que debía decir. Una joven respetable no salía a jardines oscuros con caballeros. Pero cuando miró sus ojos, no vio nada sórdido, solo interés genuino. Por un momento, acordó, y solo al jardín iluminado visible desde las ventanas. Y supuesto, nunca soy desconsiderado con las reputaciones. Mientras la guiaba fuera, Helena atrapó la mirada de tía Constance. Su tía parecía dividida entre triunfo y pánico. El aire nocturno era fresco después del calor del salón. Sobre sus cabezas, las estrellas brillaban débilmente y el sonido de la fuente proporcionaba contrapunto tranquilo a la música interior. «Mejor», suspiró el duque, aflojando su corbata. «Dios, cómo detesto estos eventos». Y sin embargo, es bastante bueno fingiendo lo contrario. Años de práctica. Mi padre creía que un duque debe dominar el arte de la máscara social. Nunca dejes que vean lo que realmente piensas, solía decir. Suena solitario. Él la miró con sorpresa. Lo es, pero es el precio del título. ¿Tiene que serlo? ¿Qué quiere decir? Helena se apoyó contra la balaustrada. Me pregunto si ese es el precio del título o el precio que su padre decidió pagar. Las dos cosas no son necesariamente iguales. Hubo un largo silencio. «Es usted extraordinariamente perceptiva», dijo finalmente. «¿Y qué precio ha pagado usted?» La pregunta la tomó desprevenida. Nadie le había preguntado eso nunca. «Invisibilidad», respondió antes de censurarse. «He pagado con ser invisible. Más fácil desaparecer que fallar en ser lo que todos esperan. ¿Y qué esperan? Más hermosa, más convencional, menos de todo lo que me hace quien soy». Se detuvo, mortificada. «Discúlpeme, eso fue inapropiado». «No», dijo firmemente, «fue honesto, y la honestidad es el bien más raro en mi mundo». Se acercó, parándose cerca de que sus hombros casi se tocaban. «¿Puedo decirle algo? He conocido a 37 jóvenes elegibles en las últimas 2 semanas. Todas hermosas, todas perfectamente educadas, todas diciendo lo que pensaban que quería escuchar. Y no pude recordar el nombre de una sola después. 38 ahora», señaló Helena. «Conmigo». «No», dijo, volviéndose para mirarla. 37. Porque usted, señorita Whitmore, será imposible de olvidar». El corazón de Helena hizo algo irracional. Quería creerle, pero había vivido demasiados años siendo olvidable.
¿Por qué?, preguntó, odiando cuán vulnerable sonaba. Porque me vio. En un salón lleno de personas tratando de impresionarme, usted me vio como un hombre aburrido cumpliendo obligaciones. Y tuvo el coraje de decirlo. Se acercó más. ¿Sabe cuán raro es eso? Fue grosero. Fue real. Y no he experimentado nada real. No puedo recordar cuánto tiempo. Estaban muy cerca ahora. Elena podía ver la sombra de barba en su mandíbula, el pequeño corte de afeitado cerca de su oído. Alexander, la voz fría cortó el momento. Ambos se volvieron para encontrar a un hombre joven en la entrada al jardín. Era guapo de manera convencional, con cabello rubio y ropa costosa. Pero sus ojos, verde pálido y calculadores, hicieron que Elena se estremeciera. «Percival», dijo el duque, y su voz había perdido toda calidez. «No sabía que estabas invitado. Caroline y yo somos viejos amigos», respondió Percival con sonrisa que no alcanzó sus ojos. Su mirada se deslizó hacia Elena. «¿Y quién es esta encantadora criatura?» «La señorita Elena Whitmore», dijo el duque antes de que Elena pudiera responder. «Señorita Whitmore, mi primo, el señor Percival Thornbury». «Un placer», mintió Elena, haciendo una reverencia mínima. «El placer es todo mío», dijo Percival, besando su mano de manera que duró un segundo demasiado. Cualquier joven que capture la atención de mi notoriamente selectivo primo debe ser extraordinaria. Había algo desagradable en su tono, un filo que sugería que extraordinaria no era cumplido. «Estábamos teniendo una conversación privada, Percival», dijo el duque con frialdad. «Por supuesto, no pretendía interrumpir», pero Percival no se movió. «Solo quería asegurarme de que conocieras las últimas noticias. Lord Hartley está dentro, diciendo cosas interesantes sobre la situación en Yorkshire. Ha habido complicaciones con las propiedades de Blackstone». Algo cambió en la expresión del duque. «¿Qué tipo de complicaciones?» «Oh, nada que no pueda esperar», dijo Percival con falsa despreocupación. «A menos que valores esas tierras particularmente. Pero entonces, supongo que por eso estás aquí, ¿no? Buscando una solución a tu pequeño problema de herencia». El silencio era tenso con animosidad. «Gracias por la información», dijo el duque con esfuerzo visible. «Ahora, si nos disculpas, en realidad», interrumpió Percival, «creo que la señorita Whitmore y yo deberíamos bailar. Sería descortés que monopolizaras a una joven tan encantadora toda la noche». «No, gracias», dijo Elena firmemente. «No me siento inclinada a bailar». La máscara de Percival se resquebrajó por una fracción, revelando algo desagradable. «¿Estás segura? Es solo un baile, no una propuesta de matrimonio». «Está completamente segura», dijo el duque, posicionándose entre Elena y su primo. «Y ahora deberías buscar pareja en otro lugar. Buenas noches, Percival». Era una despedida inequívoca. Por un momento, Elena pensó que Percival discutiría, pero entonces hizo una reverencia elaborada. «Como desees, primo. Señorita Whitmore, estoy seguro de que nos volveremos a encontrar». Hizo una pausa en la puerta. «Ah, y Alexander, no esperes demasiado en asegurar ese matrimonio tuyo. El tiempo espera a ningún hombre, ni siquiera a los duques». Y desapareció dejando tensión incómoda. «Debo disculparme por mi primo», dijo el duque. «Él es desagradable en el mejor de los casos». «¿Y él heredaría si usted no se casa?» «Las propiedades de mi tío sí. Son cruciales para conectar mis propiedades actuales. Sin ellas, mi tenencia se fragmenta. Y por eso necesita casarse». «Sí», la miró con vulnerabilidad. «Sé cómo suena. Mercenario. Exactamente el tipo de matrimonio que juré nunca tener. Pero a veces las circunstancias nos enfuerzan a romper juramentos», dijo Elena suavemente. «¿Habla por experiencia? Estoy aquí, ¿no es así?» Elena se envolvió los brazos. «Juré nunca ser exhibida como ganado. Y sin embargo,
Aquí estoy, esperando que alguien me encuentre suficientemente apetecible. El duque se quitó su chaqueta y la colocó sobre sus hombros en gesto tan natural que pareció no pensar en ello. «Para que conste», dijo, «creo que es extraordinariamente apetecible, pero no de la manera que sugiere». «¿No? No. Las mujeres hermosas son comunes en mi mundo. Las mujeres interesantes son raras. Las que son ambas cosas y valientes para ser ellas mismas son prácticamente inexistentes». Elena quería creer que era sincero, pero años de rechazo habían construido muros que no podían derrumbarse en una noche. «¿Qué pasa si esto es solo el jardín?», preguntó abruptamente. «¿Qué pasa si en luz del día, sin magia de faroles y estrellas, nos miramos y nos damos cuenta de que cometimos un error?» «Entonces lo enfrentaremos en luz del día», respondió. «Pero primero déjeme hacer una pregunta tremendamente inapropiada, dado que nos conocimos hace menos de 2 horas. Más inapropiada que admitir que necesita casarse por tierras. Mucho más». Tomó sus manos. «¿Me permitiría cortejarte? Apropiadamente, con tu familia presente. Quiero conocerte, Elena, la mujer real bajo la máscara social, y quiero que conozcas al hombre real bajo el título. ¿Por qué? Porque en 2 horas has sido más real conmigo que cualquiera en 2 años, porque me hiciste reír, porque desafiaste mis suposiciones, porque cuando te miro no veo a un duque y una posible duquesa, veo a Alexander y Elena, 2 personas que podrían, si son valientes, encontrar algo real. Acabas de conocerme, lo sé. Por eso pido un cortejo, no una propuesta. Tiempo para descubrir si esta conexión es real o solo una chispa que se desvanecerá». Elena debería haber sido prudente, protegido su corazón. Pero cuando miró sus ojos, no vio desesperación, vio esperanza. «Sí», dijo antes de poder cambiar de opinión, «puedes cortejarme». Su sonrisa transformó su rostro. «¿De verdad? Pero con condiciones. Si en algún momento decides que cometiste un error, que soy demasiado extraña o directa, me lo dirás. No quiero meses de cortesía educada solo para ser rechazada cuando encuentres a alguien mejor». «No habrá nadie mejor», dijo con convicción que Elena casi creyó. «¿Y tus condiciones?» «Las mismas. Si decides que esto no funciona, te lo diré. Sin juegos, sin pretensiones». «Trato hecho», extendió su mano. «¿Sellamos este acuerdo como personas modernas y prácticas?» Elena tomó su mano, sorprendida por el calor de su apretón. «Modernas y prácticas», acordó. Pero cuando él se inclinó y besó sus nudillos, un beso que duró un momento más de lo aceptable, no hubo nada moderno o práctico en la forma en que su corazón se aceleró. Desde la ventana del salón, Percival Thornbury observaba con ojos calculadores. Así que Alexander pensaba que había encontrado su solución. Una joven desesperada, conveniente para satisfacer los términos del testamento. Percival sonrió en su copa. Su primo no sabía que las complicaciones mencionadas no eran accidentales, y la señorita Whitmore, con su familia de rango menor y falta de conexiones poderosas, sería fácil de desacreditar. Tomó nota mental de visitar a cierto periodista en la mañana. Lord Pemberton y su columna de chismes siempre estaban hambrientos de escándalos. Y qué más escandaloso que el duque cortejando apresuradamente a una joven sin importancia después de rechazar a todas las bellezas de la temporada. Las semillas de duda eran fáciles de plantar, y Percival había tenido años de práctica. Aristócrata frío de su imaginación y más un hombre apasionado por sus tierras, sus responsabilidades, su gente. En su tercer paseo por Hyde Park, con tía Constance vigilando desde el asiento trasero, Alexander le confió más sobre su situación. Las tierras de Yorkshire no son solo sobre herencia o riqueza, explicó mientras guiaba los caballos expertamente.
son sobre las familias que viven allí. Sin esas tierras conectando mis propiedades, la eficiencia de todo se desmorona. Y Percival, su voz se endureció, no se preocuparía por nada de esto. Vería las tierras como fuente de ingresos a explotar, no como comunidades a nutrir. Entonces tendrás que casarte antes del solsticio, dijo Helena simplemente. Él la miró con algo parecido a asombro. ¿Estás diciendo? Estoy diciendo que entiendo por qué esto es importante y que me gustaría conocerte más. Su sonrisa fue respuesta suficiente. Una semana después del baile, Alexander invitó a Helena y su familia a Thornbury Park, su propiedad en Surrey. El viaje fue revelador. Mientras el carruaje pasaba por campos cuidadosamente cultivados y aldeas ordenadas, Helena vio cómo los arrendatarios saludaban al duque con respeto genuino. Thornbury Park mismo la dejó sin aliento. No era la casa formal que había esperado, sino algo más cálido. Piedra color miel que brillaba dorada bajo el sol, ventanas amplias, jardines que florecían en abundancia controlada. «Es hermosa», suspiró Helena cuando Alexander la ayudó a bajar del carruaje. «La amo más que cualquier cosa en el mundo», admitió. «Cuando heredé el título, los deberes en Londres casi me aplastaron. Este lugar es mi santuario». Durante los siguientes 2 días, Alexander le mostró cada rincón de Thornbury Park, los establos donde criaba caballos, los campos donde experimentaba con nuevas técnicas agrícolas, el pueblo donde conocía el nombre de cada niño. Y en cada lugar, Helena veía cómo era amado no por su título, sino por quién era. El segundo día, mientras paseaban junto al lago al atardecer, Alexander se detuvo bajo un roble antiguo. «Helena», dijo, su voz irregular, «sé que nos conocemos desde solo 3 semanas. Sé que nuestras circunstancias no son ideales, pero en esas 3 semanas me has hecho más feliz de lo que he sido en años». Helena sintió su corazón acelerarse. «Alexander, déjame preguntarlo apropiadamente», dijo, y para su asombro, cayó sobre una rodilla. «Helena Whitmore, sé que te estoy pidiendo que te arriesgues por alguien que apenas conoces, pero también sé que me has hecho querer ser mejor, hacer más, construir algo real. ¿Me harías el honor de convertirte en mi esposa?» Helena sintió lágrimas brotar. Esto estaba sucediendo. Realmente estaba sucediendo. «Sí», dijo, su voz apenas un susurro. «Sí, me casaré contigo». Su sonrisa fue deslumbrante. Se puso de pie, la levantó y la hizo girar, riéndose con alegría. Y cuando la bajó, se inclinó y la besó. Sus labios, encontrando los de ella con ternura que hizo que su corazón cantara. Desde las ventanas de la casa, Charlotte y tía Constance observaban. «Supongo que vamos a tener una boda», dijo Charlotte limpiándose lágrimas. Pero en Londres, Percival Thornbury recibía noticias diferentes. Su informante había enviado palabras sobre la propuesta. «Perfecto», murmuró, revisando documentos que había estado recopilando. Certificados de nacimiento, registros matrimoniales, escrituras, cada pedazo de información que necesitaría. Su primo estaba tan enamorado que ni siquiera había verificado apropiadamente la historia de la familia Whitmore. Y lo que Percival había descubierto era muy interesante. Tomó nota mental de enviar ciertas cartas por la mañana. Las personas adecuadas necesitaban saber la verdad sobre la futura duquesa antes de que las noticias del compromiso se hicieran públicas. Y cuando la verdad saliera, el escándalo sería suficiente para hacer el matrimonio imposible. El compromiso se anunció 3 días después, enviando ondas de choque a través de Londres. 3 semanas. El chillido de la señora Ashford podía escucharse en todo Mayfair. «Es indecente», pero entre el escándalo también había felicidad genuina. Lady Caroline Ashford,
declaró estar encantada y organizó un té de compromiso que efectivamente obligaba a la sociedad a aceptar a Elena. Charlotte estaba radiante. Sabía que eras la indicada. Desde el momento en que le dijiste que parecía estar pagando impuestos. Incluso la carta de la madre de Elena tocó profundamente. Mi querida hija, estoy avergonzada de admitir que no te vi claramente. Estaba tan enfocada en lo que pensé que eras que no vi lo que realmente eras. Lo suficientemente valiente para ser tú misma. Lo suficientemente fuerte para arriesgarte por el amor. El duque es afortunado, pero más importante, creo que tú también lo eres. Los preparativos de boda comenzaron inmediatamente. Con solo 6 semanas antes del solsticio, planificaron algo íntimo, familia y amigos cercanos, en la pequeña iglesia de Thornbury Park, seguido por un desayuno en los jardines. Pero a medida que pasaban los días, Elena comenzó a notar cosas extrañas. Miradas que duraban demasiado. Conversaciones que se detenían cuando entraba. Cartas que hacían a Alexander fruncir el ceño con preocupación. ¿Hay algo mal?, preguntó finalmente después de observarlo leer otra carta con expresión oscura. No, dijo, demasiado rápido. Solo asuntos de negocios. Pero Elena no era tonta. Algo estaba sucediendo. La verdad llegó 3 semanas antes de la boda, entregada por Lord Pemberton en forma de artículo de periódico. Esta vez no eran insinuaciones, era acusación directa. Ha llegado a nuestra atención que la señorita Elena Whitmore puede no ser quien pretende ser. Documentos sugieren irregularidades en el linaje de la familia Whitmore, particularmente relacionadas con el matrimonio de sus padres. Es la futura duquesa legítima. Elena leyó las palabras 1, 2, 3 veces, tratando de entenderlas. Elena. La voz de tía Constance era tensa. Estaba en la puerta, su rostro pálido. Tía, ¿qué significa esto? Necesitas sentarte. No quiero sentarme. Quiero que me digas qué está pasando. Tía Constance se desplomó en una silla. Pensé que nunca saldría a la luz. Tu padre ya estaba casado cuando se casó con tu madre. El silencio llenó la habitación como agua fría. ¿Qué? Fue una confusión juvenil. Tenía 18 años, enamorado de una chica del pueblo. Se fugaron, se casaron en secreto, pero sus familias los separaron, anularon el matrimonio, o al menos pensamos que lo habían anulado. Tu padre se casó con tu madre 2 años después, creyendo genuinamente que era libre. Elena sintió el suelo moverse. Pero si el matrimonio no fue anulado apropiadamente, entonces técnicamente el matrimonio de tus padres no era legal. Y tú, tía Constance, se detuvo, incapaz de terminar. Sería ilegítima, terminó Elena, su voz apenas audible. No apropiada para casarme con un duque. No, eres una Whitmore en todo lo que importa. Pero ambas sabían que para la alta sociedad, para la ley, importaba tremendamente. Alexander lo sabe. Recibió los documentos esta mañana. Percival los envió directamente a él. Por supuesto que fue Percival. Necesito hablar con Alexander. Lo encontró en su estudio, rodeado de documentos legales, con su abogado sentado frente a él. Ambos se levantaron cuando ella irrumpió. Elena, dijo Alexander con voz cuidadosa, necesitamos hablar. Ya lo sé, mi tía me lo contó, todo. El abogado, el señor Whitley, carraspeó. Quizás debería dejarlos solos. Quédate, ordenó Alexander. Luego, más suavemente, Elena, por favor, siéntate. No quiero sentarme. Quiero saber qué significa esto para nosotros. Alexander intercambió una mirada con su abogado. Legalmente es complicado. La verdad, señorita Whitmore, dijo Whitley, es que si estos documentos son genuinos, entonces técnicamente usted no es la heredera legítima del nombre Whitmore. ¿Pero soy todavía Elena?
preguntó, odiando cómo sonaba de pequeña su voz. ¿Sigo siendo yo? Por supuesto que lo eres, dijo Alexander firmemente, moviéndose hacia ella. Esto no cambia quién eres, no cambia cómo me siento, pero cambia si podemos casarnos. El silencio fue respuesta suficiente. El problema, dijo Whitley, cautelosamente, es que el testamento especifica que debe casarse con alguien de nacimiento legítimo y rango apropiado. Si la legitimidad de la señorita Whitmore es cuestionada, el matrimonio podría no cumplir con los términos. Entonces lo cuestionaremos, dijo Alexander. Investigaremos estos documentos. Llevará meses, interrumpió Whitley, posiblemente años, y usted tiene 6 semanas. Entonces encontraremos otra manera. Desafiaré el testamento y perderá. Los testamentos, como este, se han defendido consistentemente. Elena sintió algo congelarse en claridad fría. Sabía lo que tenía que hacer. Entonces cancelaremos el compromiso, dijo. ¡No! Alexander la tomó de los hombros. Elena, no. Alexander, piensa. Su voz era sorprendentemente firme. Incluso si nos casamos, pasarás años en batallas legales. Perderás las tierras de Yorkshire, lo que significa que las personas que dependen de ti sufrirán y nuestra reputación será destruida. Seré conocida para siempre como la bastarda que engañó a un duque. No me importa lo que piensen, pero sí debería importarte, porque no es solo sobre nosotros, es sobre todos los que dependen de ti, las familias en tus propiedades, los arrendatarios en Yorkshire. Se obligó a mirarlo directamente. Puedes casarte con otra persona, Alexander. Alguien cuya legitimidad no pueda ser cuestionada. Todavía hay tiempo. No quiero a otra persona, te quiero a ti. Las palabras partieron su corazón. Y yo te quiero a ti. Pero a veces el amor no es suficiente. A veces el deber tiene que venir primero. No aceptaré eso, Excelencia, interrumpió Whitley suavemente. La señorita Whitmore tiene razón. Incluso si procedieran, el testamento sería impugnado. Podría buscar otra candidata. Lady Margaret Sutherland todavía está disponible. No me importa, Lady Margaret. La voz de Alexander tronó. Elena es mi elección. Elena será mi esposa. Entonces, tus arrendatarios pagarán el precio, dijo Elena tranquilamente. Y no puedo vivir con eso. No puedo ser la razón por la que familias sufran. Alexander la miró como si nunca la hubiera visto. ¿Estás realmente dispuesta a alejarte? No es así sin más. Es la cosa más difícil que he hecho. Sus lágrimas finalmente derramándose. Pero Alexander, si me amas, entonces sabes que no puedo pedirte que sacrifiques todo por mí. No soy más importante que todo eso. Para mí lo eres. Entonces hazlo por ellos, suplicó, señalando vagamente hacia las ventanas. Por todas las personas que cuentan contigo. Cásate con Lady Margaret, protege las tierras, cumple con tu deber. Esto no es cobardía, dijo Alexander, su voz quebrada. Esto es sacrificio, y lo odio. Yo también lo odio. Elena se obligó a retroceder. Señor Whitley, por favor, redacte lo necesario para romper el compromiso. Diré lo que sea necesario, que cambié de opinión, que no podía manejar la vida de duquesa. Elena, no, por favor, susurró, su voz finalmente quebrándose. Por favor, no hagas esto más difícil. Déjame hacer lo correcto. Déjame ser lo suficientemente valiente para alejarme. Alexander la miraba con agonía. ¿Y si encuentro una manera? ¿Y si puedo probar que el primer matrimonio fue anulado apropiadamente? Entonces vendré corriendo de regreso a ti, prometió. Pero hasta entonces tienes que dejarme ir. El silencio se extendió entre ellos. Finalmente, Alexander asintió. Un solo movimiento brusco. De muy bien, dijo, su voz vacía.
si eso es lo que quieres. No es lo que quiero, dijo Elena, pero es lo que tiene que pasar. Salió antes de poder cambiar de opinión, antes de poder arrojarse a sus brazos. Subió las escaleras hacia su habitación, ignorando las miradas preocupadas de los sirvientes. Solo cuando estaba sola se permitió derrumbarse. Se deslizó al suelo mientras sollozos sacudían su cuerpo. Durante 3 semanas había sido amada, había sido vista, había sido suficiente. Y ahora, debido a circunstancias fuera de su control, debido a decisiones tomadas décadas antes de que naciera, todo se había desmoronado. A veces el amor no conquistaba todo, a veces el deber venía primero, y a veces las personas correctas se encontraban en el momento equivocado. Seducido al duque, otros que él había usado cruelmente. La verdad, cuidadosamente ofuscada, era que diferencias irreconciliables habían surgido. Nadie lo creyó, pero era la historia oficial. Elena regresó a Whitmore Hall con tía Constance, enterrándose en los jardines y la biblioteca, tratando de encontrar paz. Pero todo se sentía gris ahora, vacío de alegría. El tiempo curará esto, decía su madre. Encontrarás a otra persona. Pero Elena sabía que no lo haría. Ninguno sería Alexander. Ninguno la vería como él lo hizo. En Thornbury Park, Alexander enterraba su miseria en trabajo. Revisaba cuentas, inspeccionaba campos, pasaba horas tratando de encontrar alguna laguna legal. No la hay, le decía el señor Whitley después de cada sesión. Lo siento, Excelencia. Charlotte observaba el descenso de su hermano con creciente preocupación. Alexander, dijo finalmente una noche, tienes que parar. No puedo. Tiene que haber una manera. El solsticio es en 3 semanas. Charlotte se sentó frente a él. Hermano, sé que amas a Elena, pero tienes responsabilidades. ¿Crees que no lo sé? Su voz era áspera. ¿Crees que no pienso en eso cada minuto? Pero si me rindo en ella, si me caso con otra por conveniencia, ¿cómo vivo con eso? ¿Cómo vives perdiendo Yorkshire? ¿Viendo a Percival arruinar todo? Charlotte tomó sus manos. A veces no hay buenas elecciones, solo las menos terribles. Él sabía que tenía razón, pero aceptarlo significaba renunciar. Fue Hastings quien finalmente le hizo ver razón. El viejo mayordomo entró 2 semanas antes del solsticio, llevando té. «Milord», dijo, «¿puedo hablar libremente?» «Siempre puedes, Hastings. He servido a 3 duques de Thornbury y he visto lo que sucede cuando un hombre deja que asuntos del corazón nublen su juicio. Este no es el momento». «Su bisabuela», continuó Hastings, «la que plantó el jardín de rosas, casi no se casó con su bisabuelo. Estaba enamorada de otro. Eligió el deber sobre el deseo. Y fue difícil, pero en el proceso encontró amor de todos modos, con el hombre que se suponía que debía casarse. ¿Estás diciendo que debería casarme con otra persona? Estoy diciendo que a veces el camino que pensamos que queremos no es el que nos llevará a la felicidad, y que cumplir con el deber no significa renunciar a la posibilidad de amor». Alexander quería discutir, pero una parte de él sabía que Hastings tenía razón. Tenía que seguir adelante, tenía que dejar ir a Elena. La realización fue devastadora. Envió una carta esa noche a tía Constance, no a Elena directamente. «Por favor, dígale a Elena que la libero de cualquier obligación, que seguiré adelante como ella sugirió, que aunque nuestra historia tuvo un final doloroso, nunca lamentaré las semanas que compartimos. Ella me mostró lo que era posible. Siempre le estaré agradecido y siempre me preguntaré qué podría haber sido. Con afecto duradero, Alexander». Cuando tía Constance leyó la carta a Elena, las últimas reservas de esperanza se desmoronaron. Se acabó. Realmente se acabó. «¿Qué haré ahora?», preguntó Elena a su madre esa noche. Margaret miró a su hija,
y vio finalmente lo que Helena siempre había sido: fuerte, valiente, capaz de sacrificio extraordinario. «Vivirás», dijo simplemente, «día a día. Dolerá por mucho tiempo, pero eventualmente el dolor se desvanecerá y algún día descubrirás que has seguido adelante sin darte cuenta». «No quiero seguir adelante». «Lo sé, querida. Yo también». Se sentaron en silencio mientras la oscuridad caía, ambas perdidas en pensamientos sobre caminos no tomados y futuros que nunca serían. Habían pasado una semana conociéndose antes de que él propusiera. Ella había aceptado con elegancia apropiada. Era todo muy civilizado, muy apropiado, completamente miserable. «¿Estás bien?», preguntó Charlotte, parada a su lado. Su hermana había dejado claro que pensaba que era un error, pero lo apoyaba porque eso hacía la familia. «No», respondió honestamente, «pero lo estaré». Era una mentira y ambos lo sabían. La música comenzó. Alexander se obligó a volverse, a observar mientras Lady Margaret caminaba por el pasillo del brazo de su padre. Se veía hermosa en encaje blanco. Sonreía serenamente, sin dudas o miedos. Pero mientras la observaba acercarse, Alexander no podía evitar comparar. Lady Margaret era más alta que Helena. Su cabello era rubio, donde el de Helena era castaño, y cuando sus ojos encontraron los suyos, no había chispa allí, ningún reconocimiento de conexión. Era una extraña que se convertiría en su esposa. El vicario comenzó la ceremonia. Alexander apenas escuchó recitando respuestas por memoria muscular. «Si alguna persona puede mostrar causa justa», decía el vicario, «por la cual no puedan ser unidos legalmente en matrimonio, que hable ahora». El silencio usual siguió. Alexander se preparó para el siguiente segmento, y entonces, desde la parte trasera de la iglesia, una voz se elevó. «¡Yo puedo!». Cada cabeza se volvió. Alexander sintió que su corazón se detenía. Allí, parada en la entrada con el sol detrás de ella como un «¿Aló?», estaba Helena. Pero no estaba sola. Junto a ella estaba un hombre mayor con ropa de clérigo, y ambos sostenían documentos oficiales. «¿Qué es el significado de esto?», demandó el padre de Lady Margaret. Helena caminó hacia adelante, su barbilla alta. Cuando sus ojos encontraron los de Alexander, vio disculpa y esperanza desesperada. «Perdónenme por interrumpir», dijo, su voz firme, «pero he traído al reverendo Thomas Whitmore de Escocia. Él realizó la supuesta anulación del primer matrimonio de mi padre hace 30 años». El reverendo Whitmore asintió. «Es verdad, y he traído los documentos originales que prueban que la anulación fue procesada apropiadamente y es completamente legal. La señorita Helena Whitmore es, de hecho, la hija legítima de Richard y Margaret Whitmore». El murmullo que recorrió la iglesia fue como truenos. «Esos documentos», continuó el reverendo, «fueron sellados a petición de las familias para proteger privacidad. Pero dadas las circunstancias, acordé traerlos a la luz». Alexander no podía respirar. Solo podía mirar fijamente a Helena, esta mujer extraordinaria que había irrumpido en su boda para salvar no su propia reputación, sino su capacidad de casarse apropiadamente. «¿Por qué?», logró decir. «Helena, ¿por qué traes esto ahora?». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Porque te amo, y porque no podía soportar la idea de que te casaras con alguien más por mi culpa. Si vas a casarte con Lady Margaret, que sea porque la eliges, no porque yo haya hecho imposible que me elijas a mí. Esto es escandaloso». Lady Margaret temblaba de indignación. «Interrumpir una boda». «No son acusaciones», dijo el señor Whitley, quien estaba entre los invitados. Se puso de pie, acercándose a examinar los documentos. «Estas son certificaciones oficiales de la Iglesia de Escocia. Si son genuinas,
Estudió los documentos, sus cejas elevándose. Estos parecen completamente legítimos. Los sellos son correctos. Las firmas coinciden, el lenguaje es apropiado. Entonces hay duda, dijo el padre de Lady Margaret, y ciertamente no podemos proceder cuando tales dudas existen. Lady Margaret lucía entre alivio y furia. Esta boda está suspendida, declaró su padre, hasta que estas afirmaciones puedan ser investigadas. La iglesia estalló en caos. Los invitados murmuraban. Charlotte lloraba y reía simultáneamente. El vicario lucía perdido. Pero Alexander solo tenía ojos para Helena. Se movió hacia ella sin importarle el espectáculo, sin importarle nada excepto llegar a ella. «Viajaste hasta Escocia», dijo cuando estuvo cerca. «Encontraste al reverendo. Trajiste prueba». «Tía Constance y yo», corrigió. Ella recordaba el nombre del clérigo. Nos llevó 2 semanas encontrarlo, pero él recordaba el caso. «Decidí que 30 años de secreto era suficiente», dijo el reverendo Whitmore. «Algunas cosas son más importantes que la privacidad, como el amor verdadero». Alexander tomó las manos de Helena. 2 semanas, pasaste 2 semanas buscándolo. No podía dejarte casarte con alguien más si había una forma de arreglarlo, dijo Helena. Incluso si al final decidías que no me querías, al menos no sería por mi culpa. No quererte. Alexander casi se rió de lo absurdo. Helena, cada día sin ti ha sido miseria, cada hora, cada minuto. ¿Entonces me quieres todavía, a pesar de todo esto? Te quiero, dijo firmemente. Te he querido desde que me dijiste que parecía estar pagando impuestos. Te querré hasta que deje de respirar. Las lágrimas de Helena finalmente cayeron. Yo también te quiero, tanto que duele. Excelencia, interrumpió el señor Whitley, acercándose con los documentos. He hecho una revisión preliminar. Estos documentos parecen completamente auténticos. Por supuesto, necesitaré tiempo para verificación completa, pero basándome en mi experiencia, creo que la legitimidad de la señorita Whitmore está más allá de en cuestionamiento. ¿Cuánto tiempo para verificación completa?, preguntó Alexander, sin apartar los ojos de Helena. 1 semana, quizás 2. ¿Y si procedo con el matrimonio antes de la verificación completa? Whitley consideró la pregunta. Sería arriesgado. Si por alguna razón los documentos resultaran ser falsos o inadecuados, el matrimonio podría ser impugnado, pero hizo una pausa. Basándome en lo que veo aquí, no creo que haya problema. Estos documentos son tan sólidos como en cualquiera que haya visto. Alexander se volvió hacia el vicario, que seguía parado en el altar luciendo completamente perdido. «Reverendo», dijo con autoridad que no admitía discusión, ¿puede realizar otra ceremonia? ¿Hoy? ¿Ahora?» El vicario parpadeó. «Yo supongo que técnicamente sí, pero ¿qué? Necesitaría una novia dispuesta, Excelencia». Alexander se volvió hacia Helena, tomando ambas sus manos en las suyas. «Helena Whitmore», dijo, su voz resonando en toda la iglesia, ahora silenciosa, hace 6 semanas te pedí que te casaras conmigo bajo un roble junto al lago. Me dijiste que sí, y luego tuviste el coraje de alejarte cuando pensaste que era lo correcto para mí, para mi gente. Te dejé ir porque pensé que era mi deber. Y cada día desde entonces ha sido el infierno». Una risa entrecortada escapó de los labios de Helena. «Pero ahora estás aquí», continuó, habiendo viajado a Escocia, habiendo rastreado documentos de hace 30 años, habiendo interrumpido mi boda, no para salvarte a ti misma, sino para salvarme a mí, y me doy cuenta de que he sido un tonto por pensar que el deber y el amor tenían que ser cosas separadas,
Un tonto por no entender que tú, tu sacrificio, tu valentía, tu capacidad de poner a otros primero, eres exactamente el tipo de persona que hace que el deber valga la pena. La miró con todo el amor que sentía. Así que te lo pregunto nuevamente, aquí, ahora, frente a todos estos testigos, ¿te casarás conmigo? ¿Hoy? ¿En este momento? Elena sintió su corazón tan lleno que pensó que podría explotar. Sí, dijo, su voz clara y fuerte. Sí, me casaré contigo. Hoy, en este momento. La sonrisa de Alexander transformó su rostro completamente. Se volvió hacia Lady Margaret, que había estado observando todo con una mezcla de indignación y, sorprendentemente, algo parecido al alivio. Lady Margaret dijo con toda la cortesía que pudo reunir: le ofrezco mis más sinceras disculpas por esta situación extraordinariamente impropia. Tiene todo el derecho de estar furiosa y aceptaré cualquier consecuencia social que resulte de esto. Lady Margaret lo miró durante un largo momento. Luego, para sorpresa de todos, sonrió. Una sonrisa pequeña pero genuina. Excelencia, dijo con dignidad notable, he pasado la última semana aprendiendo sobre sus propiedades, sus responsabilidades y sus pasiones. Y en ningún momento vi la expresión en su rostro que veo ahora cuando mira a la señorita Whitmore. Hizo una pausa. No deseo un matrimonio donde soy la segunda opción, por muy elevado que sea el título. Así que, aunque este es probablemente el momento más humillante de mi vida, también lo acepto con gracia. Váyase, cásese con su amor, y espero que sean tan felices como claramente merecen ser. Lady Margaret, dijo Elena acercándose a ella, usted es extraordinariamente generosa, y algún día algún hombre será mucho más afortunado de lo que merece cuando usted lo elija. Lady Margaret asintió, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Asegúrese de que lo valga, señorita Whitmore, dijo en voz baja. No muchas personas tienen la oportunidad de un amor así. No lo desperdicie. No lo haré, prometió Elena. Eso lo prometo. El padre de Lady Margaret, aunque claramente menos complacido que su hija, tuvo la gracia de no causar más escena. Con la cabeza en alto, escoltó a su hija fuera de la iglesia, seguido por algunos de los invitados que evidentemente sentían que su lealtad yacía con los Sutherland, pero muchos se quedaron, movidos quizás por la curiosidad o por el romance innegable de todo, o simplemente porque querían ver cómo terminaba esta historia extraordinaria. Muy bien, entonces, dijo el vicario, recuperando su compostura con esfuerzo visible. Si todos los involucrados están de acuerdo, procederemos con una nueva ceremonia. Señorita Whitmore, ¿tiene usted alguien que la entregue? Elena miró alrededor de la iglesia. Su madre no estaba allí. No había sido invitada a la boda de Alexander con Lady Margaret. Tía Constance estaba sentada entre los invitados, llorando abiertamente de felicidad. No tengo. Yo lo haré, dijo Charlotte, levantándose de su lugar junto al altar. Sus ojos brillaban con lágrimas y alegría. Si me lo permites, Elena, sería mi honor. Elena sintió su garganta apretarse con emoción. El honor sería mío. Charlotte se acercó, tomando el brazo de Elena con gentileza. Bienvenida a la familia, susurró, oficialmente esta vez. El vicario carraspeó, claramente decidido a proceder antes de que ocurriera otro giro dramático. Muy bien, si la señorita Whitmore y el duque de Thornbury pudieran tomar sus lugares. Lo que siguió fue quizás la ceremonia de boda más inusual que esa pequeña iglesia había presenciado. Elena todavía vestía su traje de viaje, un vestido simple de muselina azul, sin adornos elaborados, ni velo de encaje. Alexander aún vestía sus ropas de boda, aunque ahora su corbata estaba ligeramente torcida y su cabello despeinado de cuando había corrido hacia Elena.
No había arreglos florales preparados, ni música orquestada. El anillo que Alexander deslizó en el dedo de Helena era el mismo que había comprado semanas atrás. Un anillo de oro simple, con un pequeño diamante que había pertenecido a su bisabuela, la que plantó el jardín de rosas. Pero cuando el vicario les pidió que se tomaran de las manos y recitaran sus votos, no hubo nada simple o improvisado en la forma en que se miraron. Yo, Alexander Edward Thornbury, dijo con voz que resonaba con convicción absoluta, te tomo a ti, Helena Margaret Whitmore, como mi legítima esposa. Prometo amarte en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en los días fáciles y en los imposibles. Prometo verte, realmente verte, cada día por el resto de mi vida. Prometo ser digno del sacrificio que hiciste por mí y del amor que me has dado tan libremente. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Helena mientras recitaba sus propios votos. Yo, Helena Margaret Whitmore, dijo, su voz temblando pero clara, te tomo a ti, Alexander Edward Thornbury, como mi legítimo esposo. Prometo amarte no a pesar de tus responsabilidades, sino por ellas. Prometo estar a tu lado mientras cuidas de tu gente, tus tierras, tu legado. Prometo ser tu compañera en todo, en los triunfos y en los fracasos, en la alegría y en el dolor. Y prometo nunca, nunca dejar de decirte cuando parezcas estar pagando impuestos. Una risa sorprendida recorrió la iglesia. Incluso el vicario sonrió. Por el poder que me ha sido conferido, dijo el vicario, los declaro marido y mujer. Excelencia puede besar a su novia. Alexander no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Tomó el rostro de Helena entre sus manos con ternura reverente y la besó como si fuera lo único que importaba en el mundo. Y en ese momento lo era. El beso fue interrumpido por aplausos y vítores de los invitados restantes. Charlotte lloraba abiertamente ahora, abrazando a tía Constance. Hastings, parado en la parte trasera de la iglesia, se limpió discretamente los ojos con un pañuelo. Incluso el señor Whitley sonreía, documentos olvidados en sus manos. Cuando finalmente se separaron, Alexander apoyó su frente contra la de Helena. «Esposa mía», dijo, probando las palabras. «Esposo mío», respondió Helena, maravillándose de cómo algo que había parecido imposible hace solo 1 hora, ahora era su realidad. «Deberíamos hablar sobre lo que sucede ahora», dijo Alexander. «La verificación de los documentos, las implicaciones legales». «Después», interrumpió Helena. «Hablaremos de todo después. Por ahora, solo déjame disfrutar esto. Déjame disfrutar de ser tu esposa. Nuestra vida juntos no será fácil», advirtió Alexander. «Habrá escándalo por esto, por la boda interrumpida, por la velocidad de todo. La alta sociedad hablará durante meses». «Que hablen», dijo Helena con valentía recién descubierta. «Por primera vez en mi vida no me importa lo que piensen, solo me importas tú». Alexander la besó nuevamente, más suavemente esta vez, saboreando el momento. «Ven», dijo finalmente tomando su mano. «Salgamos de esta iglesia antes de que algo más dramático suceda». Mientras caminaban por el pasillo, ahora como marido y mujer, fueron saludados con más aplausos y felicitaciones genuinas. En la puerta de la iglesia, el sol de verano los bañaba en luz dorada, y por un momento todo pareció perfecto. «Excelencia, excelencia», llamó un lacayo corriendo hacia ellos. «¿Qué hacemos con el desayuno de boda? Todo está preparado para...» Se detuvo, claramente dándose cuenta de que el desayuno había sido planeado para la boda con Lady Margaret. «Continuamos como estaba planeado», dijo Alexander con decisión. «Simplemente cambiamos a la novia. Informemos a todos que el desayuno de boda del duque y la duquesa de Thornbury se servirá como estaba programado». El lacayo parpadeó, luego asintió
y se apresuró a cumplir las órdenes. «La duquesa de Thornbury», murmuró Helena. «Todavía no parece real». «Mejor acostumbrarse rápidamente, esposa mía», dijo Alexander con una sonrisa, «porque es quien eres ahora». Charlotte se acercó, todavía limpiándose lágrimas. «Ese fue, sin duda, el evento más dramático al que he asistido en mi vida. Y he asistido a muchos eventos dramáticos». «Lo siento por el caos», comenzó Helena. «¿Disculparte?» Charlotte la interrumpió. «Helena, acabas de darme la historia más romántica que contaré por el resto de mi vida. Mi hermano estaba a punto de casarse con alguien completamente equivocada y tú irrumpiste en la iglesia con evidencia de tu legitimidad como si fueras la heroína de una novela. Es extraordinario. Es escandaloso», corrigió tía Constance, acercándose a ellos pero sonriendo a pesar de sus palabras. «Completamente impropio, absolutamente indecoroso». Luego abrazó a Helena fuertemente. «Y estoy tan orgullosa de ti que apenas puedo respirar». El desayuno de boda fue una celebración extraña pero alegre. Aproximadamente la mitad de los invitados originales permanecieron, aquellos lo suficientemente intrigados por el drama o lo suficientemente genuinamente contentos por la felicidad de Alexander. Los demás habían partido con los Sutherland, probablemente para difundir chismes sobre el escándalo del siglo. Pero en los jardines de Thornbury Park, bajo el sol de verano, rodeados de rosas que habían florecido durante generaciones, Alexander y Helena celebraron su matrimonio improbable. «Un brindis», declaró Charlotte, levantando su copa de champán. «Por mi hermano, que finalmente encontró a alguien lo suficientemente valiente para decirle cuando está siendo un tonto. Y por mi nueva cuñada, que demostró que a veces el amor vale la pena luchar. Por él, incluso cuando significa interrumpir bodas e irrumpir en iglesias con evidencia documental». Las risas llenaron el jardín mientras todos levantaban sus copas. «Y», continuó Charlotte, sus ojos brillando con malicia, «por el pobre Percival, que debe estar en algún lugar lamentando que su plan, tan cuidadosamente construido, se haya desmoronado espectacularmente». «A propósito de Percival», dijo el señor Whitley, acercándose con expresión seria que contrastaba con la celebración a pisos a su alrededor. «Excelencia, debería saber que he estado investigando cómo exactamente su primo obtuvo acceso a esos documentos sobre el primer matrimonio del padre de la señorita Whitmore». «¿Y?», preguntó Alexander, su brazo apretándose protectoramente alrededor de la cintura de Helena. «Sobornó a un empleado en los archivos de la iglesia en Escocia. El mismo hombre que finalmente condujo a Lady Constance y la señorita Whitmore, la duquesa, al reverendo Whitmore. Aparentemente, el empleado se sintió mal por su papel en el asunto y decidió enmendarlo». «¿Qué tan mal fue el soborno?», preguntó Helena. «Suficientemente malo para constituir un delito», dijo Whitley. «Si quisieran procesar, tendrían un caso sólido». Alexander consideró esto. «¿Qué opinas, esposa mía? ¿Deberíamos hacer que mi primo enfrente cargos criminales?» Helena miró a su nuevo esposo, viendo tanto la ira que sentía hacia Percival como la pregunta genuina en sus ojos. Él le estaba dando la elección. «No», dijo finalmente. «Dejar que enfrente cargos nos mantendría atados a él, durante meses, posiblemente años. Prefiero dejarlo atrás, dejarlo ir». Hizo una pausa. «Pero tal vez el señor Whitley podría asegurarse de que Percival sepa que sabemos exactamente lo que hizo, y que si alguna vez intenta algo así nuevamente, no seremos tan misericordiosos». «Sabio», dijo Alexander besando su sien, «y generoso. Eres una mejor persona que yo, Helena». «No mejor», corrigió ella, «solo diferente. Cansada de conflictos, supongo».
He tenido suficiente drama en las últimas semanas para toda una vida. ¿Oyes eso, Charlotte?, llamó Alexander a su hermana. Mi esposa dice que ha tenido suficiente drama. Bueno, entonces es una pena que haya elegido casarse con un Thornbury, respondió Charlotte alegremente. El drama nos sigue como sombras. Mientras la celebración continuaba, Alexander llevó a Helena a caminar por los jardines, buscando un momento de privacidad en medio del caos de su día de boda improvisado. Hay algo que necesito mostrarte, dijo, guiándola hacia el jardín de rosas amurallado, el lugar donde había propuesto por primera vez. ¿Qué es? No respondió hasta que llegaron al centro del jardín, donde una rosa particularmente hermosa florecía, pétalos rosa pálido con bordes más oscuros. La rosa mundi, dijo Helena, reconociendo la variedad rara. La que vimos la primera vez que viniste aquí. He estado cuidándola especialmente estas últimas semanas, admitió Alexander. Incluso cuando pensé que te había perdido, seguí viniendo aquí. Era mi forma de mantener una conexión contigo. Helena sintió su garganta apretarse con emoción. Alexander. Y ahora, continuó, arrodillándose junto a la planta, quiero que plantemos una nueva juntos, una nueva rosa para una nueva historia. No la historia de mi bisabuela y bisabuelo, sino la nuestra. De su bolsillo, sacó un pequeño rosal envuelto cuidadosamente, obviamente preparado. Antes, quizás con la esperanza de que este día llegaría. Es una variedad nueva, explicó. Un híbrido que el jardinero ha estado desarrollando. Todavía no tiene nombre oficial. Pensé que tal vez podríamos nombrarlo juntos. Helena se arrodilló junto a él, tocando las hojas delicadas del rosal joven. ¿Qué sugieres? Rosa Helena, dijo simplemente. Por la mujer que me mostró que a veces las cosas más hermosas son aquellas que la sociedad pasa por alto. Por la mujer que tuvo el coraje de interrumpir una boda y cambiar mi vida. Rosa Helena, repitió Helena probando las palabras. Me gusta. Juntos plantaron el rosal en el espacio que Alexander había preparado. Sus manos se ensuciaron con tierra mientras trabajaban, arrodillados lado a lado en sus ropas de boda, sin importarles cómo lucían. Este momento, este acto simple de plantar algo que crecería y florecería durante años, se sentía más significativo que cualquier ceremonia elaborada podría haber sido. ¿Sabes qué? Prometo, preguntó Alexander cuando terminaron, ambos todavía arrodillados en el jardín. ¿Qué? Que cada año en nuestro aniversario vendremos aquí, cuidaremos esta rosa juntos y recordaremos este día, el día en que rechazaste dejar que el deber destruyera nuestro amor, el día en que fuiste lo suficientemente valiente para ambos. Yo no fui valiente, protestó Helena. Estaba aterrorizada. Todo el viaje a Escocia, cada conversación con el reverendo, todo el camino de regreso, estaba convencida de que llegaría demasiado tarde, o que los documentos no serían suficientes, o que habrías cambiado de opinión. Eso es lo que hace que sea valentía, interrumpió Alexander. No es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. La ayudó a ponerse de pie, luego tomó ambas sus manos. Helena, pasaré el resto de mi vida tratando de ser digno de lo que hiciste hoy. No necesitas ser digno, dijo ella. Solo necesitas amarme. Eso es todo lo que he querido. Eso, dijo él, atrayéndola cerca, es lo más fácil que me has pedido que haga. La besó allí en el jardín de rosas, con tierra en sus manos y el sol calentando sus hombros. Y por primera vez, desde que todo este viaje comenzó en ese baile hace 6 semanas, Helena sintió paz completa. Deberíamos volver, murmuró finalmente contra sus labios. Nuestros invitados se preguntarán dónde está la pareja de novios. Déjalos preguntarse, respondió Alexander. Tengo a mi esposa en mis brazos, en el lugar más hermoso del mundo. Todo lo demás puede esperar.
pero finalmente regresaron a la celebración para encontrar que había crecido. Aparentemente, las noticias de la boda dramática se habían extendido por la campiña circundante y más personas habían llegado. Arrendatarios de Alexander, comerciantes del pueblo, personas que lo conocían no como el duque, sino simplemente como el hombre que se preocupaba por sus vidas. «Queríamos venir a felicitarlo apropiadamente, Excelencia», dijo el señor. Davis, el herrero, su esposa y su infame cerdo Percival en remolque, y para conocer a la nueva duquesa. Cualquier mujer que pueda poner a nuestro duque tan feliz como se ve ahora es digna de celebración. Helena se encontró rodeada de personas que la aceptaban no por su legitimidad cuestionable o sus conexiones sociales, sino simplemente porque Alexander la había elegido. Y en sus rostros vio algo que nunca había visto antes en su vida: pertenencia. «Gracias», les dijo, y significó cada palabra. «Gracias por recibirme». «Gracias a usted, Excelencia», dijo la señora Davis con una reverencia, «por hacer sonreír a nuestro duque nuevamente. No lo habíamos visto así desde antes de que su padre muriera». Mientras el sol comenzaba a ponerse, lanzando el jardín en tonos dorados, la celebración improvisada continuaba. No era el elegante desayuno de boda que la alta sociedad habría esperado para un duque. Era mejor, real, cálido, lleno de personas que genuinamente se preocupaban. «¿Algún arrepentimiento?», preguntó Alexander a Helena mientras bailaban en la hierba, sin música formal, solo el sonido de risas y conversación a su alrededor. «Ni uno solo», respondió Helena. «¿Y tú?». «Solo uno», dijo, y ella sintió un destello de pánico hasta que continuó. «Lamento no haberte encontrado antes. Lamento todos los años que pasé sin saber que existías». «No lamentes eso», dijo Helena, «porque tal vez necesitábamos ser quienes éramos, tú con tu deber, yo con mi invisibilidad, para estar listos cuando finalmente nos encontráramos». «Filósofa además de botánica», bromeó él. «Me casé con una mujer de muchos talentos». «Te casaste con una mujer que ama las plantas y dice cosas inapropiadas en bailes», corrigió Helena. «Eso es todo lo que soy». «Eres todo lo que necesito», respondió él. Cuando la celebración finalmente terminó y los últimos invitados se habían ido, Alexander llevó a Helena dentro de Thornbury Park, su hogar ahora. Se dio cuenta con asombro. «Hay una tradición», dijo Alexander mientras subían las escaleras hacia las habitaciones privadas, «que dice que el duque debe llevar a su nueva esposa sobre el umbral». «¿Una tradición?», preguntó Helena, arqueando una ceja. «Está bien, me la acabo de inventar», admitió con una sonrisa. «Pero suena bien, ¿no?». Antes de que Helena pudiera protestar, él la levantó en sus brazos, haciéndola reír con sorpresa y deleite. «Alexander, soy demasiado pesada. Eres perfecta», interrumpió, llevándola a través de la puerta de lo que ahora eran sus habitaciones compartidas. «Y puedo llevarte a cualquier parte». La colocó suavemente en el suelo, sus manos demorándose en su cintura. La habitación estaba iluminada suavemente por velas, obviamente preparada por los sirvientes que habían adaptado rápidamente a las circunstancias cambiantes del día. «Así que», dijo Helena, de repente tímida, ahora que estaban finalmente solos, finalmente casados, finalmente juntos, sin carabinas o expectativas sociales. «Esto es real». «Esto es real», confirmó Alexander. «Tú y yo, marido y mujer, por el resto de nuestras vidas». «El resto de nuestras vidas», repitió Helena, dejando que la realidad de ello se asentara. «Eso es mucho tiempo». «No es suficiente tiempo», dijo Alexander atrayéndola cerca. «No podría haber suficiente tiempo contigo». Y mientras la besaba, verdaderamente la besaba, sin audiencia, sin interrupciones, solo ellos dos en la privacidad de su
propio hogar, Elena sintió la última pieza de su armadura cuidadosamente construida finalmente caer. Ya no era Elena Whitmore, la invisible. Ya no era Elena Whitmore, la solterona. Ya no era Elena Whitmore, la bastarda cuestionable. Era Elena Thornbury, duquesa de Thornbury, esposa del hombre que la amaba, amada exactamente como era. Y en los años que siguieron, cuando la gente preguntaba sobre su historia, y siempre preguntaban, porque se convirtió en una de las historias de amor más legendarias de su generación, Elena y Alexander lo contaban juntos, terminándose las frases del otro, riendo sobre los momentos dramáticos que habían parecido tan terribles en ese momento. Hablaban sobre el baile donde se conocieron, sobre el comentario de los impuestos que lo hizo realmente verla, sobre el jardín iluminado por faroles donde él pidió cortejarla, sobre la propuesta junto al lago, sobre los documentos que casi los separaron para siempre, y siempre, siempre terminaban la historia con la misma línea. Y entonces, diría Elena, sus ojos brillando con la memoria, interrumpí su boda. Y entonces, añadiría Alexander tomando su mano, me casé con la mujer correcta. La rosa Elena floreció en el jardín año tras año, creciendo más fuerte y más hermosa con cada temporada. Y cada año en su aniversario, como Alexander había prometido, venían juntos a cuidarla, recordando el día en que el amor había demostrado ser más fuerte que el deber, más valiente que el miedo y más duradero que cualquier obstáculo que la sociedad pudiera poner en su camino. Porque al final, esa es la verdad sobre el amor verdadero. No se trata de circunstancias perfectas o timings ideales. Se trata de dos personas eligiéndose mutuamente, una y otra vez, sin importar cuán imposible parezca. Y Elena y Alexander se eligieron mutuamente cada día por el resto de sus largas y felices vidas. Esta es una historia de amores del pasado,